Bien, vamos a continuar la resolución de un sistema de ecuaciones lineales mediante el uso de operaciones elementales. Ahora seguimos con un segundo ejemplo, ¿sí? Ya un poco más sofisticado que el ejemplo inicial. Este es un ejemplo que posee 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿sí? El cual lo resolveremos de la primera forma que vimos. Recordamos que la primera forma que estuvimos trabajando consiste en escribir la matriz ampliada del sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Que es la que estoy señalando, y luego llevar la matriz de coeficientes, es decir, la matriz compuesta solo por las primeras n-1 columnas, ¿sí? No tengo que considerar la última. Entonces, la matriz de coeficientes a la forma escalonada. Luego se copia el sistema obtenido y se aplica retrosustitución. Esa es la primera forma que estuvimos trabajando, que después ya formalizaremos en un nombre propio de del método correspondiente. Bien, entonces la matriz ampliada del sistema de ecuaciones lineales es, recuerden, el primer elemento no nulo de la primera fila tiene que ser un 1, que ya es. Y luego, para formar el triángulo, es conveniente crear todos los ceros debajo. En la segunda fila ya tenemos un 0 en la primera columna. Habría que crear ahora un 0, ¿sí?, en la tercera fila. Para esto lo que vamos a hacer es aplicar la operación elemental del tercer tipo, donde a este elemento se le suma su opuesto multiplicado por la fila que contiene al 1 principal, ¿sí?, que estábamos recalcando hoy. Entonces, la fila que vamos a modificar es la fila 3 y se modificará haciendo fila 3 más 4 veces la fila que contiene al 1 principal, que en este caso es la fila 1. ¿Por qué ponemos más 4 veces? Porque 4 es el opuesto del número menos 4. Y como lo que nosotros deseamos es obtener un 0, ¿sí?, la única forma es obtener ese 0 mediante la suma de menos 4 con su opuesto. Entonces, si hacemos esta operación elemental, recordemos que debe aplicarse a cada elemento de la fila 3 en correspondencia con cada elemento de la fila 1. Recuerden que solo se modifica la fila 3, por lo tanto la fila 1 y la fila 2 deben ser idénticas a las filas de la matriz anterior. Bien, una vez modificada esa fila, ¿sí?, el próximo paso es obtener un 1 como primer elemento no nulo de la segunda fila, porque el 1 principal de la primera fila ya lo obtuvimos. ¿Cómo hacemos para obtener un 1 acá? Si ustedes observan, mediante un intercambio de filas no puede hacerse, no puede lograrse ese 1. Mediante la multiplicación mediante la suma de esta fila con un múltiplo de la otra, no es conveniente crear un 1 porque deshacemos todos los ceros que creamos acá. Entonces, por ahí la forma más conveniente de crear un 1 es multiplicar toda la fila de este elemento por el inverso multiplicativo de este elemento. Como este elemento es no nulo, el inverso multiplicativo, que en este caso será un medio, también es un elemento no nulo. Por lo tanto, vamos a utilizar la operación elemental en la cual a una fila se la multiplica por un múltiplo escalar de ella misma, ¿sí? Entonces vamos a recordar cuáles eran las operaciones elementales. Teníamos por un lado el intercambio de filas, por otro lado a una fila se le asigna la multiplicación de un escalar no nulo por toda esa fila
Y la otra operación elemental consiste en a una fila sumarle un múltiplo escalar no nulo de otra fila, de la fila j, con alfa distinto de 0. Entonces, acá, esto será, que no quedó bien, alfa por fila j. ¿Sí? Fila i más alfa por fila j. ¿Cuál es la operación elemental que aplicamos ahora para obtener un 1 en el lugar del elemento 2? ¿Sí? Aplicamos una operación elemental del segundo tipo. Multiplicamos por el inverso multiplicativo del 2. Entonces, cuando hacemos un medio por cada elemento de la segunda fila, obtenemos como resultado una nueva segunda fila donde los elementos serán 0, 1, menos 4 y 4. Las restantes filas quedan idénticas a la de la matriz anterior. Una vez obtenido el 1 correspondiente a la segunda fila, ¿sí? El 1 principal correspondiente a la segunda fila, y vemos que se encuentra a la derecha del 1 principal de la fila anterior, procedemos a anular el elemento que está debajo. ¿Cómo lo anulamos? Mediante una operación de este tipo. Recordemos que lo anularemos utilizando el opuesto de este elemento y utilizando este pivot. ¿Cuál será la operación entonces? Será una operación que va a modificar un elemento de la fila 3 y haremos fila 3 más 3 veces la fila 2. Fíjense, menos 3 más 3 por 1 es 3, menos 3 más 3, 0. Y así vamos a tener que hacer, ¿sí?, aplicando esta operación elemental para los restantes elementos de la fila 3. Como observamos, se llega al triángulo que estábamos buscando, ¿sí?, en esta forma. Entonces lo que hacemos es escribimos el sistema equivalente al inicial. El sistema que representa esta matriz ampliada tiene la forma x1 menos 2x2 más 1x3 igual a 0. Segunda ecuación, x2 menos 4x3 igual a 4. x3 igual a 3. Fíjense que prácticamente, ¿sí?, la tercera incógnita ya está despejada. Entonces, lo que va a convenir acá es, se enumeran las ecuaciones 1, 2 y 3, y esto ya queda a cargo del estudiante. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar retrosustitución o sustitución hacia atrás. ¿Cómo empezamos la retrosustitución? Vamos a decir que de 3 en la ecuación 2, ¿qué es lo que se obtendrá o qué forma tendrá? Fíjense, si escribimos la ecuación 2, esto resulta x2 menos 4 por 3 igual a 4. ¿De dónde? Ustedes aplicando los cálculos correspondientes, ¿sí?, o resolviendo los cálculos correspondientes, llegarán a que x2 es igual a 16. Una vez que obtienen el valor de x2, van a utilizar ahora el valor de x3 que ya habían calculado, que ya habían despejado anteriormente, ¿sí? Y van a decir, acá lo que pueden hacer es, para una mejor organización, a esto le llaman 4, ¿sí? Entonces dirán
de 4 y 3, fíjense que en la relación 4, obtuvieron que x2 vale 16 y en la relación 3, que es la que habían obtenido cuando escribieron el sistema, ¿sí? Equivalente, que la variable 3 vale 3, ¿sí? Que x3 vale 3. Entonces, de estos dos valores lo reemplazan, de esas dos ecuaciones, las reemplazan en la ecuación 1 o la ecuación y, que es esta ecuación de acá. Entonces, cuando lo reemplazan, al reemplazarlo se obtiene que x1 menos 2 veces el valor de x2, que corresponde a 16, más una vez el valor de x3, que es 3, debería dar 0. Realizando los cálculos correspondientes, pongo sus puntos suspensivos porque eso queda a cargo de ustedes, llegarán a que x1 es igual a 29. Entonces, en función a los valores obtenidos, vamos a decir que por lo tanto el conjunto solución del sistema de incógnitas x1, x2, x3 viene dada por la terna ordenada cuyos valores son 29 para la variable x1, 16 para la variable x2 y 3 para la variable x3. Y de ese modo han resuelto utilizando operaciones elementales y escalonando el sistema, ¿sí? Aplicando finalmente retrosustitución, el ejemplo 2 con el que estamos trabajando. Bien, ahora vamos a trabajar el mismo ejemplo, el ejemplo 2, pero de la segunda forma. Recuerdan que en la segunda forma el objetivo es, en lugar de llegar a la forma escalonada de la matriz de coeficientes, lo que se busca es llegar a la forma escalonada reducida. Es decir, que una vez que se obtienen los unos principales, los restantes elementos de las columnas deben ser ceros. Entonces, la primera parte es análoga, ¿sí? O es igual a la primera parte anterior. Se llega a la forma triangular del sistema y a continuación se empiezan a crear los ceros por encima de los unos principales. De acuerdo a cómo está resuelto este ejercicio, ¿sí? Primero se crearon los ceros debajo de este 1 principal. Se aplicaron dos operaciones elementales de una, fíjense que se modificó esta fila y esta fila para transformar en 0 este menos 4 y, se modificó esta fila y esta fila para transformar en 0 el menos 4 y el 1, porque los unos principales ya lo habíamos logrado, ¿sí? En el paso anterior. Entonces, ¿mediante qué operaciones elementales? Y fíjense que si quiero transformar este 1, como este 1 está en la tercera columna, voy a tener que utilizar el pivot de la tercera columna, tercera fila. Entonces voy a decir que a la fila 1, esto lo voy a escribir más abajo, le voy a asignar fila 1 más el opuesto de este elemento por la fila del pivot. Pero el opuesto de este elemento es menos 1. Entonces esto es equivalente a decir fila 1 menos 1 por la fila 3. Y de esa manera se va a modificar la fila 1. ¿Sí? Fíjense, 1 menos 0 es 1, queda igual, menos 2 menos 0 es menos 2, queda igual, 1 menos 1 es 0. Obtuvimos este 0. 0 menos 3 es menos 3. Acá queda menos 3. ¿Sí? Ahora, una vez que se obtuvo 0 en este lugar,
lo que tenemos que hacer es obtener un 0 acá. ¿Mediante qué operación elemental? Vamos a modificar la fila 2, que es donde está el menos 4, y vamos a proceder de forma análoga. A la fila 2 le vamos a sumar 4 veces la fila que contiene al pivot, que en este caso es la fila 3. Realizando los cálculos correspondientes, la segunda fila se transforma en 0 más 0, 0. 1 más 0 por 4 es 0, es 1, perdón. Menos 4 más 4 es 0. 4 más 4 por 3 es 12, 4 más 12 es 16. Entonces la nueva segunda fila es 0, 1, 0, 16. Si ustedes observan, en la primera columna y en la tercera columna los elementos restantes al pivot, ¿sí?, son nulos. Lo que falla aún, o lo que falta, es en la segunda columna, anular el elemento menos 2. Este elemento menos 2, ¿en qué columna está? Está en la segunda columna. Por lo tanto, voy a tener que transformarlo usando el pivot de la segunda columna. ¿Sí? ¿Cómo vamos a transformarlo? Y utilizando la misma operación elemental que utilizamos para crear ceros anteriormente. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a modificar ese menos 2 que se encuentra en la primera fila y le vamos a asignar fila 1 más el opuesto de este número, que es 2, multiplicado por la fila que contiene ese pivot, que es la fila 2. Entonces, cuando hagamos 1 más 0 va a seguir siendo 1, menos 2 más 2 será 0, 0 más 0 será 0 y menos 3 más 2 por 16 será 29. Cuando nosotros observamos ahora, ¿sí?, fíjense que todos los elementos, los primeros elementos no nulos de cada fila son unos y la matriz correspondiente a los coeficientes del sistema está en su forma escalonada reducida. Por lo tanto, ya hemos llegado a la mayor reducción de la matriz que se puede obtener, es decir, que el último paso que nos falta es escribir el sistema equivalente asociado a la última matriz obtenida. Este sistema es x1 igual a 29. Voy por el segundo renglón de la matriz, que se traduce en x2 igual a 16, y el tercer renglón de la matriz se traduce en x3 igual a 3. Esto da lugar, ¿sí?, a escribir la solución como la terna ordenada para el primer valor. No quiere escribir acá, vamos a escribirlo más arriba. La solución entonces será para x1, x2, x3 igual a 29, será el valor que toma x1, 16 el valor que toma x2 y 3 el valor que toma x3. Y por lo tanto, ¿sí?, comprobamos que la solución es la misma, ¿sí?, que la que obtuvimos con el método anterior.